Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Cuarto, se rompió el silencio en Richmond Road. 3 mendigos ciegos doblaron la esquina de la intersección y recorrieron a paso lento la acera en dirección a los 4 coches. Eran chigros, negros chinos, corpulentos, que caminaban encorvados arrastrando los pies y palpando la cuneta con los bastones blancos. Andaban en fila. El primero, que portaba gafas azules y que debía de ver mejor que los demás, lideraba el grupo y sostenía una taza de hojalata contra la empuñadura del bastón en la mano izquierda. La mano derecha del segundo descansaba en el hombro del primero, y el tercero hacía lo propio con el segundo. Estos dos últimos llevaban los ojos cerrados. Los 3 iban ataviados con harapos y una sucia gorra de paja con visera alargada. Permanecían en silencio y no emitían más ruido que los leves golpecitos de los bastones en su lento caminar por la acera a la sombra, en dirección al grupo de coches. Los 3 ciegos no habrían discordado en Kingston, de vías pobladas de enfermos, pero en aquella calle tranquila, rica y solitaria, causaban una impresión desagradable. Además, era extraño que todos fuesen chinos negros, mezcla de sangres poco común. En la sala de juego, la mano bronceada se había dirigido al tapete verde de la mesa principal y había tomado las 4 cartas. Se oyó un débil chasquido cuando la baza se unió a las demás. 100 honores, dijo Strangways, y 90 por debajo de la línea. Consultó el reloj y se levantó. Vuelvo dentro de 20 minutos. Te toca dar, Bill. Pedid algo de beber. Para mí lo de siempre. Y no os molestéis en hacer trampas mientras no estoy. Siempre os descubro. Bill Templar, el general de la brigada, se rió con brevedad. Tocó la campanilla que tenía al lado y arrastró hacia sí las cartas con la pala antes de decir: «¡Date prisa, joder! Por tu culpa siempre se enfrían las cartas cuando tu compañero está en racha». Strangways ya se había marchado. Los 3 hombres se reclinaron resignados en sus asientos. Entonces entró el mayordomo de color y pidieron sus bebidas y un whisky con agua para Strangways. Todas las tardes a las 6:15 tenía lugar la misma exasperante interrupción en medio de la segunda manga. A esa hora exacta, aun en mitad de una mano, Strangways había de partir a su despacho para hacer una llamada. Era un auténtico incordio, pero Strangways formaba parte fundamental del cuarteto y habían de tolerarlo. Nunca explicaba en qué consistían aquellas llamadas, y nadie le preguntaba. El trabajo de Strangways era secreto y no había más. Nunca se ausentaba durante más de 20 minutos y se daba por hecho que compensaba su ausencia con una ronda de copas. Sirvieron las bebidas y los 3 hombres comenzaron a hablar sobre las carreras. De hecho, aquel era el momento más importante del día para Strangways. La hora del contacto por radio de guardia con el potente transmisor del tejado del edificio de Regent's Park, en que se sitúa la central del servicio secreto. Todos los días, a las 8:30 hora local, a menos que advirtiese el día anterior que no podría conectarse, cuando, por ejemplo, tenía trabajo en otra de las islas de su territorio o se encontraba enfermo de gravedad, transmitía su informe diario y recibía órdenes. Si no se conectaba a las 6:30 exactas, se efectuaría una segunda llamada, la llamada azul, a las 7, y por último, la llamada roja, a las 7:30. Tras esta, si el transmisor seguía en silencio, se daba la voz de emergencia y la sección 3, su organismo de control en Londres, procedía de forma urgente a averiguar qué le había sucedido. Incluso las llamadas azules suponen una mala puntuación para los agentes, a menos que sus motivos por escrito sean incontestables. Los horarios de radio de Londres con el resto del mundo son extremadamente ajustados, por lo que la mínima alteración de una llamada adicional es una molestia arriesgada. Strangways nunca había sufrido el oprobio de una llamada azul, mucho menos de una roja, y estaba bastante seguro de que nunca lo haría. Todas las tardes, a las 6:15 exactas, salía del Queen's Club, se subía al coche y conducía durante 10 minutos hasta los pies de las Montañas Azules, a su impecable bungalow con vistas fabulosas al puerto de Kingston. A las 6:25 atravesaba el vestíbulo hasta el despacho del fondo, abría la puerta y volvía a cerrarla con llave tras de sí. La señorita Trueblood, que fingía ser su secretaria, pero que en realidad era su número 2 y exoficial jefe del Real Servicio Naval Femenino, ya se encontraba sentada ante los diales del interior del falso archivador. Ya se había puesto los auriculares y establecía el primer contacto, tecleando sus siglas de identificación, WXN, en 14 megaciclos. Sobre las elegantes rodillas tenía una libreta. Strangways se dejaba caer en la silla a su lado.
tomaba el segundo par de auriculares y a las 6:28 exactamente la reemplazaba y esperaba el vacío que significaba la pronta llegada de www para comunicarse con él. Se trataba de una férrea rutina, tal y como prefería Strangways. Por desgracia, los patrones de conducta demasiado estrictos pueden ser letales si los descubre un enemigo. Strangways, un hombre alto y enjuto con un parche negro sobre el ojo derecho y el aspecto aguileño que suele asociarse al puente de mando de un destructor, atravesó a paso raudo el recibidor de paneles de caoba del Queen's Club, empujó la ligera puerta con mosquitera y bajó a toda prisa los 3 escalones hasta el sendero. No pensaba en nada más que en el sensual placer del aire vespertino limpio y fresco y en el recuerdo del impas de sus 3 picas. También estaba, por supuesto, el caso en que trabajaba. Un asunto curioso y complejo que M había dejado caer con aire bastante despreocupado 2 semanas antes. Pero iba bien. Una pista fortuita sobre la comunidad china había dado sus frutos. Habían salido a la luz varios móviles peculiares. De momento, tan solo atisbos de móviles. Pero si cuajaban, pensó Strangways mientras recorría a largas zancadas el camino de gravilla que desembocaba en Richmond Road, podría verse involucrado en un asunto de lo más curioso. Strangways se encogió de hombros. Claro está, no sería así. Esa clase de fantasías jamás se materializaban en sus misiones. La solución sería monótona, pero adornada por mentes demasiado imaginativas y por la histeria habitual de los chinos. De inmediato, el subconsciente de Strangways se fijó en los 3 ciegos. Caminaban a paso lento hacia él por la acera, palpando con los bastones. Se hallaban a unos 20 metros. Calculó que pasarían junto a él un par de segundos antes de que llegase al coche. Avergonzado por su buen estado de salud y agradecido por ello, Strangways se palpó los bolsillos en busca de una moneda. Acarició el canto con la uña del pulgar para asegurarse de que fuese un florín y no un penique. Se lo sacó entonces del bolsillo. Ya se hallaba en paralelo con los mendigos. Qué raro. Los 3 eran chigros. Sí que era raro. Strangways alargó la mano y la moneda cayó en la taza de hojalata con un tintineo metálico. «Que Dios lo bendiga, caballero», dijo el primero. «Que Dios lo bendiga», repitieron los otros 2. Strangways llevaba las llaves del coche en la mano. Entonces se percató levemente del instante de silencio cuando hubo cesado el golpeteo de los bastones blancos. Pero ya era demasiado tarde.